La Iglesia de Restauración lo invita a compartir un tiempo con la Palabra de Dios, de la mano del pastor Walter Escalante. Vamos a, antes de entrar a la presentación que los jóvenes van a hacer, vamos a hacer la lectura que tiene que ver con los acontecimientos del día de hoy en la vida de Jesús. Bueno, ya no en la vida, sino a través de su muerte, la obra de la cruz, lo que ocurrió en ese sábado cuando Jesús, como leímos ayer, lo que llegamos ayer hasta el momento en que él había sido ya crucificado, y con la palabra que dimos, con lo que terminamos anoche, diciendo el Señor, consumado es. En el consumado es, nuestra vida alcanza salvación, sanidad, nuestra vida alcanza restauración plena. En el consumado es, Jesucristo firma el decreto diciendo que ya fue pagado el precio por tu salvación, que ya fue pagado el precio por tu redención, que no hay nada que te pueda o te deba mantener atado al fracaso, al pecado, a la muerte, porque Jesucristo ya lo hizo por nosotros. Como dije también el día jueves, por costumbre o por tradición no le damos en nuestro corazón, no le damos mucha importancia a estas fechas, y pareciera ser que es más importante por una cuestión de tradición cristiana, solamente le damos más lugar y más importancia a la Navidad. Pero la fecha, el acontecimiento más importante de la vida cristiana, el acontecimiento más importante en la vida de Jesús, lo que Él hizo por nosotros, la razón, el motivo de que, perdóneme mi garganta, el motivo de que estemos hoy en este lugar, de que usted permanezca, de que lo haya conocido, de que tenga una experiencia con Él, de que haya sido bendecido, de que sea prosperado, de que haya sanidad en su cuerpo, de que vea la mano de Dios obrando. La razón exclusiva es que un día Jesús murió por nosotros y a favor nuestro. Este es el acontecimiento más importante al cual debemos darle mayor lugar, al cual debemos poner en primer lugar en todas las cosas. Hoy es normal y costumbre, ya solamente se toma la Semana Santa como fecha de fin de semana largo y vacaciones, y todo el mundo se va cada uno a su destino favorito, pero ya hace unos cuantos años hemos decidido, por lo menos de nuestra parte, darle al Señor la honra que su palabra dice, darle la gloria de vida al Señor y reconocerlo a través de estos días. Acompáñeme, por favor, Mateo capítulo 27, versículo 62. Mateo 27, 62. Mateo 27, 62. Al día siguiente, obviamente el día siguiente de la cruz, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Esto es todo lo que cuenta el Evangelio respecto de ese sábado, habiendo ya el Señor sido crucificado, estando muerto, estando en el sepulcro. No sabemos otra cosa, no hay otro acontecimiento histórico en esos momentos. El día de ayer fue donde lo más extraño que había sucedido en el momento de su muerte, cuando el velo se rasgó, y cuando dice que los sepulcros se abrieron y muchos muertos volvieron a la vida y andaban vagando por Jerusalén, y andaban sin entender de qué se trataba, y la gente se sorprendía, la gente se asustaba. Pero de este día es lo único que relata la palabra. Como comentó la pastora, y también estábamos hablando ayer sobre ese tema, tal vez nosotros estemos pasando a veces momentos de silencio y de oscuridad, en este día de silencio y de oscuridad. Tal vez usted en su propia vida, tal vez hay cosas que no entiende, hay cosas que no sabe cómo resolver. Tal vez no encuentra respuesta de Dios a algunas situaciones, tal vez le pide a Dios y pareciera que Dios no contesta, tal vez le habla a Dios y pareciera que Dios no escucha, cosas por las cuales, créame y quédese tranquilo, todos hemos pasado en algún momento de nuestra vida, y no una vez en un momento o en una etapa. Ahora es moda, es normal decir, está pasando una etapa, está viviendo una fase, va a pasar.
Estas cosas en nuestra vida cristiana no es un va a pasar. Es, no digo frecuente ni normal, pero sí es recurrente que usted pase momentos donde pareciera que Dios no escucha, pareciera que Dios no responde, y recalco el pareciera. Porque en ese momento de silencio, en ese momento donde Dios está en un mutis por el foro, donde no da señales de ningún tipo. El día jueves tomé el ejemplo de una canción muy vieja, no es un texto bíblico, pero sí es un verso de una canción que me ministra siempre, que dice, cuando Él está en silencio es porque está trabajando. Y la mano de Dios está en este tiempo, Jesús está en la tumba, Jesús en el sepulcro, la gente no entiende, sus discípulos están deprimidos. Pedro está en angustia, en plena angustia. Pedro lo traicionó, lo entregó y lloró amargamente cuando luego de haber escuchado el gallo cantar por tercera vez, el Señor se da vuelta, lo mira, se cruzaron las miradas y dice que Pedro lloró amargamente. Ellos habían dado su vida, su familia, su trabajo, su tiempo por aquel que iba a ser el Salvador de Israel. Hola, el Salvador de Israel se murió. Y ellos que habían entregado todo y estaban esperando todo y que pensaban que ya venía el tiempo de la redención y que pensaban que ya la esclavitud de los romanos desaparecía y que iban a ser el pueblo escogido, exaltado nuevamente, Jesús murió. Por lo tanto, los discípulos, todos ellos tenían todo el derecho, como usted lo tiene, de haber pensado, Dios se olvidó de mí, Dios no me escucha, me confundí. Estuve siguiendo una esperanza, estuve siguiendo un mito. Creí que esto era real y esto resultó ser una fantasía. Pero mientras tanto en el cielo y mientras tanto en las tinieblas, Dios estaba obrando. Dios estaba al tanto y estaba haciendo algo. Dios estaba en control de la situación, aunque en la tierra no se viera nada. Dios está en control de tu situación, aunque en tu vida no se vea respuesta. Dios está en control de tu situación y tu familia, aunque te pareciera que Él no escucha y que Él no responde. No tenemos, repito, registro histórico más allá que eso, pero sí, años después, como unos 30 años después de esta situación, el apóstol Pedro, el mismo que había estado deprimido, el que lloró amargamente, el que se entristeció, el que lloró hasta las lágrimas, el que quiso volver a encontrar a Jesucristo de alguna manera, el que volvió a los barcos, el que volvió a la pesca, escribe estas palabras. Y acompáñenme por favor a 1 de Pedro capítulo 3, verso 18. El apóstol escribe esto, ya como le dije, unos 20 o 30 años después de que el Señor había muerto y también por supuesto resucitado. Él escribe por revelación de Dios lo que estaba sucediendo en ese momento, lo que nadie sabía, esas cosas que tal vez usted hoy no sepa que Dios ya está haciendo. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Mientras en la tierra no se veía nada, mientras no se escuchaba la voz de Dios, mientras no se veía la mano de Dios obrando, mientras nadie entendía lo que estaba pasando, Jesucristo había descendido a predicar a los espíritus encarcelados a causa de la desobediencia. Jesucristo había descendido a declarar que ya estaba todo terminado. Jesucristo había descendido, como dice, si usted tuvo una formación católica o tuvo alguna cercanía o fue católico practicante o conoce algo al respecto, lo dicen en realidad sin saber y sin entender de qué se trata, pero dicen, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Uno no sabía de qué se trataba y hasta le pone algo simplemente sobrenatural, como cómo que Jesucristo fue al infierno. Jesús descendió, dice el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 18, 15 en adelante. Descendió el Señor a las partes más bajas de la tierra
y al haber descendido, luego se lo leo si tengo un rato de tiempo, o anóteselo, Efesios 4, del 15 al 20, por ahí. Descendió a las partes más bajas de la tierra, subió a lo alto y llevó cautiva la cautividad. Lo que quiere decir que a través de la obra de Jesús, en ese momento donde no se veía lo que pasaba, aquello que es para vos una cárcel, aquello que es para la humanidad una cautividad, lo que te oprime, lo que te lastima, lo que te está quitando, incluso la razón tal vez de seguir adelante, Jesucristo lo llevó cautivo. Llevó cautiva la cautividad. Ya no hay lo que te oprima, ya no existe lo que te ata, ya no existe lo que te castiga. Jesucristo en su muerte, con su muerte, nos dio vida. Jesucristo con su muerte abrió el camino para que vos tengas vida. Jesucristo con su muerte abrió el camino para que tengas una esperanza nueva. Jesucristo con su muerte... Espérese el cachito. Me equivoqué. Era Efesios 4 del 8 en adelante. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, lo que leímos recién en Primera de Pedro, que descendió. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. En la muerte de Jesucristo, Él preparó el camino para que esté todo lleno, para que haya abundancia y haya bendición para su vida. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. En la muerte de Jesús, Jesús instituyó el ministerio y Jesús levanta la iglesia a fin de perfeccionar a los santos para la obra de ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. En su muerte Él edifica nuestra vida para que crezcamos en Él, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que alcancemos la plenitud de la vida del reino que Él dejó para nosotros. Jesús murió para que usted alcance la misma posición de Jesucristo. Jesús murió para que usted llegue a la altura de la estatura de Cristo, para que viva conforme Él vivió y que reciba lo que Él recibió. Verso 14. Para que ya no seamos, por favor, niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, para ya no ser niños fluctuantes, para ya no ser niños. Cada vez que usted actúa como niño delante de Dios, está pisoteando el sacrificio de Jesús. Perdóneme que se lo diga así, pero cuando me siento mal, aprovecho con todo ello. Cada vez que usted se comporta como un niño, está menospreciando el sacrificio de Cristo, que Él dice que Él murió para que ya no seamos como niños fluctuantes. Un día bien, un día mal. Un día sí, un día no. Un día adoro, el otro día me ofendo. Un día canto, el otro día no tengo ganas. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Jesús murió para que en su vida, al darnos vida, crezcamos en Él y lo tengamos a Él por cabeza. Jesús murió, dice Romanos 5, y termino con esto. Versículo 6, versículo 8, versículo 10. Jesús murió para que en su muerte tengamos vida. Iglesia de Restauración, Avenida San Martín 2324, Florencio Varela. Los esperamos los miércoles a las 20 horas, sábados 19:30 y los domingos, reunión de jóvenes a las 18 horas. Vení a encontrarte con tus sueños.